presentación que en este caso pretende ampliar parte del conocimiento que ya empezamos en la primera charla sobre profundidad anestésica, pero en este caso hablaremos de la oximetría cerebral y valores de pulsicoximetría no invasiva. Estos son un poco los contenidos. Estaba citando mientras hablaba solo, perdonad. Estos son los contenidos de la sesión. Hablaremos de los fundamentos técnicos de la tecnología de espectroscopía próxima al infrarrojo, cuáles son sus aplicaciones clínicas y qué tipologías hay de sensores en función de la antropometría y las características físicas del paciente. Veremos algunos ejemplos, dado que toda la información es descargable del monitor, veremos algunos ejemplos de la monitorización y cómo se visualizan los datos en pantalla. Hablaremos también de unos parámetros adicionales que se han incorporado bastante recientemente al monitor, en el cual tendremos una imagen de cuáles son los cambios en la oxihemoglobina y deoxihemoglobina, por ejemplo. Lo veremos a continuación. Eso en cuanto a la oximetría cerebral regional, pero en cuanto a la oximetría no invasiva, medida a través de sensores periféricos también adhesivos, como sabéis, colocados básicamente en las puntas de los dedos de los adultos o bien en las manos y en los pies de los peques, veremos cuáles son los valores que nos ofrecen y qué significación y utilidad clínica tienen, el índice de perfusión, el índice de variabilidad pletismográfica, el índice de reserva de oxígeno y el valor continuo no invasivo de la hemoglobina del paciente. Para ello haremos un poquito de hincapié en la correcta colocación del sensor. Es importante la correcta colocación para tener unos buenos datos de fiabilidad de la monitorización. Y básicamente haremos hincapié que también los datos son vuestros, son de vuestros pacientes, se almacenan por defecto en los equipos, son descargables y se os pueden ofrecer. Con lo cual, si tenéis algún interés en algún caso concreto que os haya llamado la atención, solo tenéis que comentárnoslo porque los equipos almacenan por defecto la información a razón de 96 horas de monitorización continuada y esa información es descargable. Solo tenéis que decírnoslo. Bien, como sabéis, todo radica en el monitor genérico, el monitor de Máximo, que permite, es un monitor, como sabéis, modular, que permite múltiples tecnologías, profundidad anestésica, pulsicoximetría, capnografía, la temática que nos ocupa hoy, aparte de la pulsicoximetría, como la oximetría regional, y otros valores que pueden ser incorporables, como puede ser la presión no invasiva, la temperatura y la monitorización de antinocicepción de Mdoloris de ANI. Pero hoy nos centraremos en este primer apartado de la charla hablando de la oximetría regional, que es una tecnología NIRS. Aquí en pantalla estáis viendo 4 campos de medición, porque realmente en la imagen vemos conectado un solo cable, un solo módulo, pero en el supuesto caso de conectar 2 cables, lo cual no se ve en pantalla, pero si conectásemos 2 cables nos permitiría ver 4 puntos de análisis. Automáticamente, al enchufar el cable, al conectarlo, nos habilitaría 2 campos adicionales de medición. Pensad que la oximetría regional en esta tecnología, en esta casa comercial, está validada tanto a nivel cerebral como somático, con lo cual podéis utilizarlo tanto en la frente o en la cabeza de vuestros pacientes como a nivel regional para valorar la reperfusión en reimplantaciones, en colgajos, ver cuál es la perfusión a nivel renal de pacientes sometidos a determinadas cirugías, etcétera, etcétera. Con lo cual, podéis utilizarlo, como insisto, a nivel cerebral y a nivel somático porque tienen validación para todas estas localizaciones territoriales. Bueno, como siempre en las primeras charlas y al principio de las presentaciones no nos extenderemos, pero existe un respaldo de la literatura en cuanto a la utilidad clínica de la monitorización, en este caso de la oximetría regional y cerebral, que no, insisto, no detallaremos, pero que está completamente justificada en numerosas cirugías, en algunas de las cuales yo diría es mandatorio el uso de esta monitorización, como es el caso de la cirugía cardíaca, cirugías de arco aórtico, cirugías de carótida, cirugías sangrantes, como cirugías de trauma de espalda que requieran pues, el control también hemodinámico
del paciente y también evaluar que realmente la hemodinámica del paciente está garantizando la perfusión cerebral del paciente. Pero también hay otras cirugías que por posicionamiento pues pueden comprometer la perfusión a nivel cerebral y de lo cual hablaremos, que pueden ser cirugías cortas, pero cirugías en las cuales no utilizar la tecnología nos hace estar un poco ciegos, ir un poco a ciegas en el sentido de no tener información de cuál es la perfusión a nivel cerebral y que puede tener consecuencias no positivas para el paciente. La oximetría regional realmente se define como una técnica no invasiva para monitorización de los cambios o para monitorizar los cambios en el metabolismo cerebral del oxígeno en el supuesto caso de la conexión del sensor en la cabeza, digamos, en la frente, por regla general. Se basa en la tecnología de espectroscopia próxima al infrarrojo. Aquí tenemos todas las longitudes de onda del espectro. A ver si encuentro el puntero, opciones de puntero, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el espectro de luz que realmente se ciñe en el espectro visible, que son los colores que encontramos en la naturaleza cuando vemos con nuestros ojos. Hay otras longitudes de onda que no son detectables para nosotros, pero en el entorno aproximado entre 700 y 900 nanómetros estaría la monitorización, estarían las longitudes de onda del espectro que nos permite conocer la saturación tisular, la saturación cerebral del paciente y obtener valores de saturación a nivel tisular, atravesando y permitiendo estas longitudes de onda atravesar incluso las estructuras duras. Es por eso que estas longitudes de onda nos permiten, por ejemplo, a nivel cerebral, atravesar la parte ósea e introducirse en el parénquima cerebral para poder ahí efectuar las lecturas en la vascularidad cerebral o tisular en función de la localización donde hemos conectado el sensor. Realmente existe una limitación para esta tecnología, que es la distancia el alcance de la luz o de estas longitudes de onda de energía en el tejido. Aproximadamente la capacidad de penetración de la luz es en todas las tecnologías NIRS, en torno a 2 centímetros, 2,5 centímetros, con lo cual si hay una capa de grasa muy importante o si a nivel cerebral encontrásemos un neumoencéfalo muy importante o una ocupación de una tumoración o de sangre, pues podría ser una barrera que nos impidiese llegar a la vascularidad para obtener la obtención de valor numérico. Realmente la tecnología es muy parecida a la saturación, realmente estamos midiendo saturación, pero hay algunos aspectos diferenciales. En la pulsioximetría, por ejemplo, los elementos tecnológicos son dos. Hay un emisor y hay un receptor, a diferencia de la oximetría regional cerebral, en el cual hay un emisor, que es en el sensor esta estrellita de luz, y el receptor serían estos dos cuadraditos que nos permiten la recepción de la luz. Otra de las diferencias es que, como veis en la parte izquierda, los elementos tecnológicos están contrapuestos y se confrontan en el dedo, por ejemplo, del paciente, cuando nosotros conectamos el sensor desechable o el reutilizable. En el reutilizable es fácil porque el emisor y el receptor ya están en la pinza o en el capuchón de goma, ya están ubicados de manera contrapuesta, pero en el sensor desechable hemos voluntariamente de contraponer estos dos elementos. Esto es muy importante y haremos hincapié al final sobre la correcta colocación del sensor. La tecnología de pulsioximetría en todas las casas comerciales está validada para lectura contrapuesta. Yo he visto en algunos, incluso en los medios de comunicación, he visto sensores de saturación conectados en la frente, por ejemplo. Hablo de sensores desechables, conectados en la frente, donde el emisor y el receptor están en el mismo plano, y esto no es una posición ortodoxa para las lecturas de pulsioximetría. Realmente es cierto, yo soy, como sabéis, soy enfermero también, soy personal clínico, y a veces en paciente crítico, paciente con dosis altas de vasoconstrictores, pacientes en situaciones de shock,
pues las lecturas de pulsioximetría en las puntas de los dedos es complicado, a veces no encontramos lecturas, también depende de la tecnología. Pero si no encontramos lecturas a este nivel, hemos de buscar otras localizaciones y, si es necesario, utilizar otras modalidades de sensor. Para la lectura en los lóbulos de la oreja, pues existen sensores de cábul de oreja, existen sensores de pinza de lóbulo de oreja, existen sensores frontales también de lectura de pulsioximetría, que es un sensor muy parecido al de NIRS, pero realmente el sensor de saturación desechable no está validado para usar desplegado, por así decirlo. Está validado para el uso así, de manera contrapuesta. No es fiable de la otra manera, con lo cual este valor de saturación no podemos creérnoslo porque no sabemos su fiabilidad. La diferencia con el sensor, en este caso de oximetría regional cerebral, es que aquí sí todos los elementos tecnológicos, el emisor y los dos receptores, están en el mismo plano, porque realmente la luz hace un arco, como veremos a continuación. Cuando conectamos el sensor a nivel frontal, tenemos información aproximada de cuál es la perfusión que realizan dos grupos de arterias importantes, como es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Con lo cual tenemos una lectura aproximada de la saturación del tejido cerebral que perfunden estos dos grupos de arterias importantes. Como veis aquí, la luz sale del emisor en ambos hemisferios, cuando está conectado bien a nivel cerebral o regional, y hay dos haces de luz, uno más superficial y otro más profunda, que nos permiten la lectura a través de los algoritmos específicos del valor numérico. La luz hace realmente un arco. Hay parte que se absorbe por el tejido y parte que no se absorbe, parte que rebota, digamos, a los receptores y nos permite las lecturas por reflectancia. Realmente esto nos permite saber, y estas longitudes de onda nos permiten incluso atravesar las partes duras, llegar al parénquima y, en este caso, del cerebro, y hacer las lecturas correspondientes. Existe una lectura realmente de saturación, pero no es como en el caso de la pulsioximetría, en el cual la saturación solo se mide en el componente pulsátil, sino aquí en la saturación NIRS, en la oximetría regional cerebral, hay una lectura parcial en el componente pulsátil, en el componente arterial, y también en el componente venoso, teniendo en cuenta que el 70% de la señal se considera como señal venosa y el 30% de la señal se considera como arterial, aunque también podrían variarse estos porcentajes en 75-25, pero por regla general se considera estos dos porcentajes de señal para unos valores de normalidad que dependen de la saturación y de la competencia de la perfusión vascular del paciente a nivel cerebral, entre aproximadamente 55 y 80-85%. Luego veremos que en la monitorización es importante ver cuál es el valor numérico con respecto a una referencia, con respecto a un basal. Y realmente es interesante, yo diría que es importante, establecer el valor basal del paciente en situación basal y a partir de ahí ver cuál es el comportamiento de la oximetría cerebral, teniendo en cuenta la comparativa con los valores basales personalizados del propio paciente. Luego lo veremos. En cuanto a las aplicaciones clínicas, pues son numerosas. Control de la oxigenación cerebral en situaciones donde la pulsioximetría por sí sola no es suficiente como para darnos información de cuál es la oxigenación a nivel del cerebro. También la medición de la oxigenación cerebral en situaciones donde no hay circulación cardíaca efectiva, por ejemplo, en cirugía extracorpórea, en la cual el miocardio no funciona y la bomba extracorpórea hace las veces de bomba impulsora de la hemodinamia. Con lo cual, en situación de cirugía extracorpórea, perdemos la pulsioximetría, perdemos la electrocardiografía, perdemos muchos valores de monitorización y una de las pocas herramientas que nos indica si realmente la hemodinámica que está efectuando la bomba extracorpórea y la oxigenación están siendo suficientes y necesarias para la oxigenación del tejido cerebral. Y por otro lado, también información adicional sobre la oxigenación cerebral del paciente, de tal manera que podemos detectar de manera precoz situaciones, eventos o situaciones no deseadas
a partir de las cuales podemos poner remedio precoz y evitar situaciones indeseables, como puede ser, por ejemplo, como veremos también, posicionamientos como en silla de playa, en cirugías de hombro, etc. Aplicaciones clínicas, como decía, numerosas: cirugía cardíaca, vascular, cirugías cerebrales. Eso es muy importante: las cirugías de hombro, cirugías en posicionamientos en los cuales no tenemos información de cuál es la perfusión, y puede originarse un evento de hipoxia a nivel cerebral que pase desapercibido, únicamente monitorizando con una tensión arterial no invasiva en un brazo y un pulso oxímetro en un dedo de una mano. Puede estar el paciente en una situación de hipoxia, para la cual pase desapercibida si no tenemos monitorización. Y el resto de aplicaciones clínicas que tenéis aquí en la presentación: ECMO, traumatismos cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todas estas podrían ser situaciones en las cuales merecería la pena el uso de la oximetría cerebral, de la tecnología NIRS. Y hago hincapié en esta situación peculiar, en la situación de posicionamiento en silla de playa. Pacientes que están incorporados, pacientes en cirugía, por ejemplo, de hombro, en los cuales el cirujano, mediante la artroscopia, efectúa la reparación del hombro, pero que nos pide, o pide al equipo de anestesia, siempre mantener presiones arteriales medias bajas para evitar el sangrado y permitir la visualización correcta del campo quirúrgico. Vale, muy bien, le bajamos la presión, pero ¿hasta qué punto podemos bajar la presión sin comprometer la perfusión cerebral? Pues no lo sabemos si no tenemos una monitorización. Realmente, el manguito de presión arterial no invasiva en el brazo y un pulsioxímetro en el dedo de la mano, pues no nos están dando información de cuál es la oxigenación y la presión de la perfusión cerebral 30-35 centímetros más arriba. Realmente vamos a ciegas. Pueden darse, y de hecho hay algunas situaciones en que se han dado efectos indeseables en este tipo de cirugías, que podríamos detectar precozmente con la utilización de la herramienta de oximetría cerebral. Realmente el cerebro realiza un mecanismo de autorregulación, porque el flujo sanguíneo cerebral viene determinado por un sistema de autorregulación vascular o resistencia vascular cerebral, pero por otro lado también por la presión de la perfusión cerebral, que viene a su vez determinado por la presión arterial media menos la presión intracraneal. Con lo cual, la vascularidad del cerebro realiza variaciones en el tono en función de estas circunstancias, de la presión arterial media, de la presión de la perfusión cerebral y de la capnografía. Y esto es importante porque el cerebro tiene esas capacidades de autorregulación, pero realmente hay unas situaciones en las cuales esas capacidades se sobrepasan y esa autorregulación pierde su efectividad. Por eso es importante, por ejemplo, la medición de la capnografía en el paciente, porque situaciones de aumento del CO2, la hipercapnia, produzca realmente como efecto secundario una vasodilatación cerebral, que es positivo porque produce un incremento de la perfusión a nivel cerebral, mejora la hipoxia cerebral, eso está muy bien, pero por otro lado puede ser negativo porque aumenta la presión intracraneal. Y por contra, la disminución en el CO2, en la hipocapnia, provoca una disminución en el flujo cerebral del paciente, provocando un efecto positivo, que es la disminución en la presión intracraneal, pero por contra puede originar un efecto negativo que puede ser incrementar la hipoxia cerebral. Por eso es importante cuando, obviamente, en paciente crítico, en neurotrauma, controlar la presión intracraneal del paciente, pero también la ventilación y la capnografía del paciente. Pero también en los procesos quirúrgicos, controlar los rendimientos ventilatorios y la programación de la ventilación mecánica en nuestros pacientes, porque situaciones, como decía, de hipocapnia, provocan vasoconstricción a nivel cerebral que nos pueden originar una caída del NIRS. Con lo cual, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora también del control y la monitorización de nuestros pacientes.
En cuanto a en función de los rangos y tipologías de paciente, existen diversas tipologías también y diversos rangos y diversos fungibles asociados en función del peso de nuestros pacientes. Existe un sensor de adulto para más de 40 kilos. Eso no quiere decir que un pediátrico no se, o un sensor de adulto, en función también de las dimensiones del paciente, no se pueda poner en un paciente de 39 kilos. Pero como en todos los elementos fungibles, hay que poner de alguna manera, hay que poner una línea delimitadora y se establece más o menos en estos rangos de peso que veis en pantalla. Paciente adulto para más de 40 kilos, sensor adulto, entre 5 y 40 kilos estaría el sensor pediátrico y para menos de 10 kilos estaría dirigido el sensor neonatal. Y esos son un poco los rangos de peso establecidos, aunque no son barreras infranqueables. Podemos movernos en los límites con los diferentes fungibles. También es verdad que el sensor de oximetría y el sensor de profundidad anestésica de SedLine están diseñados de tal manera que puedan cohabitar en la cabeza del paciente, porque realmente a veces es un hándicap el hecho de la colocación por el hecho también de que no tenemos territorio donde conectarnos, ¿no? Pero sí es verdad que los sensores y su diseño, todo esto mejorará con el tiempo, pero están hasta ahora diseñados para poder cohabitar de manera conjunta. Realmente nosotros aconsejamos la colocación de los sensores de oximetría bastante más arriba de las cejas para evitar tropezarnos con los senos frontales, que son unas oquedades en mayor o menor medida en la frente del paciente, que realmente sería una barrera en la medición de la oximetría cerebral. Y realmente, teniendo en cuenta esto, podemos conectar perfectamente conjuntamente los sensores de oximetría junto con la profundidad anestésica. A su vez, también nosotros aconsejamos utilizar dos fungibles a ambos lados de la frente, de tal manera que podamos monitorizar a nivel frontal los dos hemisferios cerebrales, para ver que esas dos carótidas, que toda esa estructura vascular de ambos lados de la cabeza del paciente están siendo competentes. No aconsejamos la colocación en medio, que a veces en la parte central, o sea, no aconsejaríamos la colocación central de un sensor único, a veces lo hemos visto en neonatología, precisamente porque nos podemos tropezar con la fisura interhemisférica, que no deja de ser un espacio bañado en líquido cefalorraquídeo que nos podría de alguna manera también artefactar un poquito las lecturas. Nosotros aconsejamos realmente la colocación de dos sensores, uno a cada lado de la frente. Y aquí tenéis un poco la colocación conjunta de ambos sensores en la frente del paciente, del supuesto paciente, como ejemplo. Aquí tenéis, de hecho, y ya lo vimos en las otras presentaciones, la colocación conjunta. Realmente, el sensor de oximetría en estas frentes tan cortas, como es esta señora mayor, pues podría sobrepegarse. Veis que aquí está un poquito sobrepegado encima del sensor de profundidad anestésica, porque lo único que necesitamos para una correcta lectura es que esta línea imaginaria que incluye el emisor y los dos receptores, la estrellita y los dos cuadraditos, estén encima de la piel del paciente. Estando esta línea imaginaria sobre la piel, la parte exterior del sensor, toda esta parte, todo este borde exterior, realmente es adhesivo, es pegatina. Podemos sobrepegarlo encima del sensor de profundidad anestésica o podemos incluso recortarlo. Si se coloca en una cabeza con un sensor de presión intracraneal que nos está, entre comillas, estorbando, pues podemos recortar la parte adhesiva externa para poder ubicar correctamente el sensor. Pero nunca recortar realmente por el medio, sino dejar esta línea imaginaria en contacto directo con la piel. Vendría a ser esta línea imaginaria en la fotografía central, esta línea que une el emisor y los dos receptores en contacto directo con la piel del paciente. Bien, y a partir de aquí, como hemos citado anteriormente, tendremos la monitorización de los valores numéricos. Pero es importante ver cómo se comportan los valores numéricos de oximetría del paciente a lo largo del tiempo. Pero hay que tener en cuenta hacerlo, ver cómo se comporta a lo largo del tiempo, pero a partir de una referencia.
y no todos los pacientes tienen la misma referencia. Por lo tanto, es importante establecer el valor de referencia personalizado del paciente, que vendría a ser el valor basal. Para establecer el valor basal, cuando nosotros conectamos el sensor y conectamos el sensor al cable, automáticamente nos van a aparecer dos informaciones. Por un lado, el valor de NIRS en ese momento, el valor de NIRS, 80-79, como veis en pantalla, y empezará a aparecer la curva de tendencia, que es esta línea azul en el trazado de gráfica, en la parte gráfica del monitor. Y esto lo veremos a lo largo del tiempo. Pero es importante establecer el valor referencial del paciente, para lo cual lo que haremos será hacer clic en esta pestaña superior izquierda. Veis que cada uno de los campos tiene una, pero podéis hacer clic en una de las dos, da igual, y os va a aparecer este desplegable. En este desplegable, lo que nos interesa, hay varios, podréis navegar cuando estéis monitorizando a vuestros pacientes y hacer clic en cada uno de ellos y ver a qué obedece cada uno de los valores de este desplegable. Pero para establecer el valor basal hemos de hacer clic en esta opción del desplegable, establecer valor basal. A partir de aquí haremos clic en valor basal del paciente y haremos clic en el cero de los deltas que luego explicaré, ¿vale? En el cero de los deltas que luego pondremos en común. Y es aquí cuando aparece toda esta información que veréis en pantalla. Por un lado, los valores del paciente, de saturación regional del paciente, la curva de tendencia. Esto lo veremos sí o sí cuando conectamos el sensor al módulo y a su vez al paciente, lógicamente. Pero cuando establecemos el valor basal, aparecen otros valores adicionales, como son el valor basal del paciente. Y esto es importante establecerlo en situación basal, cuando el paciente está respirando aire ambiente, cuando no está con suplemento de oxígeno, cuando no tiene una premedicación importante y cuando no tiene un condicionamiento de ninguna manera, cuando esté consciente, orientado, respondiendo y respirando aire ambiente. Esos son los valores basales reales del paciente. Cuando establecemos el valor basal, tendremos este número, tendremos este delta, este valor en verde, que es el tanto por ciento de diferencia entre lo que me está dando el paciente, este 79, por ejemplo, y su valor basal de ese lado, el 73. En este instante, supuestamente, el paciente está un 8% por encima de su valor basal. Está en este momento saturando un 8% por encima de su valor basal. Entendemos que es porque está en situación de hiperoxia. Está hiperoxigenado el paciente. En el supuesto caso de ver valores negativos, veríamos un signo menos en la pantalla. En vez de 8, veríamos menos 8, veríamos un signo menos. ¿Vale? Por eso es importante este delta base que nos va a permitir ver los valores diferenciales en tanto por ciento del valor que me está dando el paciente con respecto al valor basal del paciente. Caídas por encima o por debajo del 15-20%, si aquí, por ejemplo, en vez de ver un 8 vemos un menos 15, menos 20, menos 25, nos tienen que llamar la atención. Hay que ver qué es lo que pasa porque hay una situación de desaturación. Luego veremos cómo evaluar esta situación. También aparecerá el área bajo la curva, que es un valor numérico que se activa cuando el valor de saturación regional del paciente baja por debajo del umbral de alarma. El umbral de alarma se puede establecer y son estos dos valores numéricos que tenemos en pequeño debajo de los valores grandes de saturación. Este 40 en ambos sensores sería el valor por debajo del cual se activaría el área bajo la curva, que es una medida de desaturación y severidad de la desaturación en el tiempo. En función de si tenemos el sensor de saturación máximo conectado, pues también tendremos este valor delta, que es el valor diferencial entre la pulsiosimetría periférica, que es una saturación pulsátil solamente, y la saturación RSO2, saturación regional, que es arteriovenosa. Tendríamos esta información adicional en nuestro monitor. Pero insisto, lo realmente relevante es el valor del paciente, establecer un buen valor basal para así ver a través de los valores delta base cuál es el comportamiento en porcentaje de diferencia a lo largo del tiempo del paciente.
Lógicamente, también podremos marcar eventos en función de lo que esté aconteciendo. Simplemente haremos clic en esta banderita y aparecerá una línea malva que nos indicará la marca del evento. Toda esta información, insisto, de eventos y de valores visuales, etcétera, es descargable, como luego veremos en imagen. Muy bien, pues a partir de aquí, ¿cómo podemos evaluar una situación de desaturación? Bueno, para ello hay estudios y donde hay grupos de trabajo que han establecido algoritmos de actuación frente a desaturación, y este es uno de ellos, por ejemplo, y os invito a leerlo. Es un trabajo del profesor André Denot y sus colaboradores, en el cual establecen un algoritmo de actuación frente a la desaturación. Y es muy útil para poder tener una herramienta de orden de actuación frente a una situación de desaturación. Realmente el algoritmo es este. El algoritmo parece complicado, pero no lo es tanto, y realmente nos guía paso a paso para ver cuáles son las actuaciones y la valoración que tenemos que hacer de diferentes situaciones para ver el porqué de esa situación de desaturación. Cuando hay una desaturación, el algoritmo empieza aquí arriba. Cuando hay una situación de desaturación, bien monolateral o bien bilateral, aparecería un delta menos 20%, hay que verificar, realmente lo primero habrá que verificar que no sea un problema técnico, que no sea el sensor que se ha despegado, lógicamente, ¿no? Pero si no es así, hemos de, por ejemplo, verificar la posición del paciente, que no sea que esté lateralizado, que haya una compresión unilateral de alguna estructura vascular que nos esté variando la oximetría, o bien que haya un catéter posicionado que esté ocluyendo la luz y evitando realmente o ejerciendo, efectuando esa caída de la oxigenación. Por lo tanto, lo primero, verificar la posición de la cabeza. Si esto está verificado y no parece ser origen de esa desaturación, seguir con la hemodinámica, ver cuál es la presión arterial media del paciente y si es esta caída en la hemodinámica la que origina esa desaturación. De no ser así, continuar con el algoritmo y ver cuál es la saturación. Si hay una desaturación sistémica del paciente, ver si esta es la causa de la caída del NIRS. Si es así, corregirlo, y si no, verificar la ventilación del paciente en cuanto a la PaCO2, ver la capnografía del paciente, por si hay o no hay una correcta ventilación del paciente. Si esto es la causa, pues mirar de corregirla. Y si no, valorar que no sea una caída en la hemoglobina del paciente la que sea consecuencia de la caída en los vehículos de transporte de oxígeno que no estén facilitando la oxigenación a nivel cerebral del paciente. Si esta es la causa, pues mirar de corregirla, si es necesario, transfundiendo al paciente, pero si no, verificar que no sea la función cardíaca la consecuente o la consecuencia o el origen de la caída en la saturación cerebral del paciente. Si no es la consecuencia, verificar el consumo de oxígeno cerebral, que no haya una situación de aumento del consumo cerebral, bien por convulsiones, bien por fiebre, bien por determinadas circunstancias que estén aumentando el consumo, lo cual esté disminuyendo el oxígeno cerebral. Y si no es ninguna de estas consecuencias, valorar que no sea algún problema de compresión o algún problema mecánico, alguna compresión mecánica interna de nuestro paciente, por ejemplo, una hemorragia a nivel cerebral, un edema cerebral que esté aumentando sustancialmente la presión intracraneal y que esté originando la caída en la oximetría cerebral. Con lo cual, bueno, pues este es un ejemplo de un algoritmo de actuación que puede ser interesante a la hora de evaluar el origen de la desaturación a nivel cerebral. A partir de aquí, bueno, pues veamos algunos casos, porque a veces lo más útil es ilustrarlo con ejemplos. Por ejemplo, en este caso, es un caso de una cirugía extracorpórea en la cual durante el proceso de bomba se evalúa y el perfusionista, que es el que se encarga de la bomba de extracorpórea, ve que hay una caída paulatina en ambos hemisferios cerebrales en la saturación.
no aprecia alteraciones hemodinámicas y en el hematocrito no se corrige aumentando el gasto cardíaco de la bomba, con lo cual decide efectuar una gasometría que muestra una situación clara de hipocapnia, lo cual puede estar conduciendo a una vasoconstricción. Tras corregir los parámetros de oxigenación, ventilación, etcétera, etcétera, pues consigue recobrar los valores de normalidad. Y esto es una gráfica descargada del equipo que muestra realmente aquí cómo es la caída en el periodo de circulación extracorpórea de la oximetría cerebral en ambos hemisferios, hasta un punto en el que, bueno, les llama tanto la atención que ven a ver o buscan el origen de esta alteración. Una vez corregidos esos parámetros, ven que hay una mejora en la vascularización y en consecuencia de la oxigenación del paciente. Con lo cual hay que tener en cuenta la ventilación del paciente. Otro de los efectos es, por ejemplo, la caída o la variación de la actividad cerebral, cómo consecuentemente puede disminuir ese consumo de oxígeno, con lo cual hay más oxígeno o mayor oximetría a nivel cerebral, y aquí lo vemos en este fenómeno. Aquí en este momento ha habido una dosis puntual de hipnótico porque el paciente tendía a la superficialización, lo vemos en la monitorización bilateral SELDine, y vemos consecuentemente que a partir del inicio de esa gran profundización hay una menor actividad cerebral y vemos cómo paulatinamente la oximetría cerebral sube por esa caída en la actividad cerebral. Por eso también es interesante la monitorización conjunta de la profundidad anestésica junto con la oximetría cerebral del paciente. Vemos, por ejemplo, cómo se comporta la oximetría cerebral en fenómenos como, por ejemplo, la intubación. Aquí, por ejemplo, vemos una gráfica de este periodo de hiperoxigenación previa, apnea e intubación en una cirugía de endarterectomía carotidia, y vemos, por ejemplo, esa caída de la oximetría a nivel cerebral en la apnea previa a la intubación, porque en este caso la intubación fue complicada. Luego veremos que una herramienta que puede ser muy útil en este procedimiento puede ser el ORI, el índice de reserva de oxígeno. El índice de reserva de oxígeno, como veremos, nos muestra el oxígeno libre, que aumenta realmente en hiperoxia y que cae realmente previamente a la desaturación en una situación de caída de la oximetría o de la oxigenación. Y puede ser un elemento que se anticipe antes a la desaturación y a la caída de la saturación cerebral de oxígeno, y puede ser una herramienta que nos puede ayudar en este caso, ¿no? En intubaciones difíciles, pacientes obesos, etcétera, etcétera. Fijaros cómo se comporta la oximetría cerebral en los diferentes momentos, tanto en la hiperoxia como en la apnea, como en la intubación y posteriormente en la ventilación mecánica junto con el aumento de la CO2 en el respirador. Bien, aquí vemos el comportamiento en la misma cirugía de endarterectomía carotidia en el proceso de despertar. Vemos, por ejemplo, una subida puntual de la saturación en el lado afecto cuando se desclampa, cuando se produce el descampaje, y una subida de la oximetría en ambos hemisferios cuando se administra la dosis correspondiente para provocar ese punto de hipertensión y ver que las suturas y toda la cirugía soporta perfectamente esa situación puntual de hipertensión. Vemos cómo se comporta la oximetría y también cómo se comporta en el proceso de extubación. Con lo cual podemos ver en todos estos momentos quirúrgicos cuál es el devenir de la oximetría cerebral del paciente. Aquí tenemos el mismo ejemplo, en este caso en imágenes de captura de pantalla. Hemos visto gráficas elaboradas a partir de los datos descargados, pero las imágenes de pantalla también son descargables. Aquí tenemos el clampado y el shunt como momentos en los cuales se ha producido un evento, se ha establecido, se ha apretado la banderita del abajo de izquierda y aparece esta línea marcando este evento y podemos ver cuál es el transcurso de todos los parámetros en función de estos eventos marcados, tanto en la oximetría como en la profundidad anestésica. Aquí vemos, por ejemplo, la caída en la actividad cerebral como consecuencia
o el aumento, mejor dicho, de la oximetría como consecuencia en la caída nuevamente de la actividad cerebral. Cae la actividad cerebral, hay menor consumo de oxígeno y veis aquí que aumenta la oximetría cerebral del paciente precisamente por una disminución, hay un discreto aumento por una disminución en el consumo puntual. Aquí tenemos otro caso de endarterectomía carotídea en los cuales en los diferentes momentos podemos evaluar también el transcurso de todo el comportamiento de la actividad oxigenativa del paciente a lo largo del tiempo. Podemos, sobre todo en los momentos más críticos, como es el periodo de clampaje y shunt, en este caso se utilizó un shunt, en el momento de la reparación para ver que realmente sí que es verdad que hay una caída en el valor de saturación cerebral en el lado afecto donde se está produciendo la reparación, pero luego una vez reparada y reperfundida esa vascularidad, cómo mejora la oximetría en el lado afecto del paciente. Y todo esto lo podemos evaluar con la monitorización. Aquí tenemos ejemplos de la colocación conjunta de todos los elementos en esta neurocirugía vascular, en el cual, pues en este niño, en el Hospital San Juan de Dios, de aquí de Barcelona, pues se puede conectar perfectamente el sensor pediátrico de oximetría cerebral o los sensores de oximetría cerebral, sensor pediátrico de profundidad anestésica, junto con el sensor de pulsico-oximetría. Con lo cual, podemos tener todo monitorizado en el mismo dispositivo con las ventajas que ello implica. Aquí tenemos este ejemplo de este mismo paciente, en el cual podemos visualizar conjuntamente todos esos elementos en pantalla, con especial interés en la oximetría, en la profundidad anestésica y, en este caso, desde el punto de vista de oxigenativo, la saturación y el ORI, el indicador de reserva de oxígeno, que nos puede ayudar para el control de la hiperoxigenación y de la hiperoxia moderada del paciente en todo momento. Aquí tenemos una gráfica en este mismo paciente del PSI con las diferentes eventos que van aconteciendo en el transcurso de la cirugía, con lo cual llamo vuestra atención hacia esta prestación porque los datos de los pacientes nos permiten y los datos descargados del equipo nos permiten elaborar gráficos para poder presentarlos posteriormente y elaborar pues, un trabajo o presentación, como es este caso, o elaborar un estudio o simplemente presentarlo en sesión o lo que consideréis. Si lo necesitáis, sentiros libres de decírnoslo y poder descargar la información. Bien, es un poco redundante en lo mismo, pero fijaros, por ejemplo, en este caso, en el cual la lateralización de la cabeza hace que haya una variación realmente de la oximetría cerebral del paciente. Realmente había un compromiso importante de las carótidas de este paciente y por el simple hecho de la lateralización vemos como hay una diferenciación de los valores de oximetría, simplemente por el giro de la cabeza del paciente. Este es un caso muy llamativo que quería poner en común con vosotros, que nos sucedió hace tiempo, en el cual en una neurocirugía pediátrica no tuvimos lectura de uno de los hemisferios cerebrales. Nos llamó mucho la atención porque teníamos lectura de uno de los hemisferios, pero del otro no. Intentamos corregir la colocación de los sensores por si nos habíamos tropezado con un seno paranasal o por si, yo qué sé, había alguna situación anómala en la cabeza del paciente que nos impedía las lecturas, pero pues ante la situación de imposibilidad de lectura y que la cirugía tenía que comenzar, pues dio comienzo de esta manera. Al paciente se le dio la vuelta, se empezó la cirugía, pero desde aquí que a final de la cirugía empezamos a tener lecturas en el lado derecho. Nos llamó mucho la atención, con lo cual le preguntamos al neurocirujano si había alguna respuesta que explicara esta incógnita. Y sí que verdaderamente nos la dio. Este es el paciente, este es el peque. Aquí veis en el sensor derecho que está, digamos, desplazado un poco de la frente, porque lo intentamos despegar y reubicar para ver si tenemos lecturas. Fijaros que incluso nos dejamos un poquito de adhesivo negro de espuma negra del sensor en el sensor de profundidad anestésica, pero no hubo manera de obtener lecturas. Y la razón fue muy simple. Era un paciente, un niño de 2 años y 15 kilos, que tenía antecedentes de hiroma bifrontal y neumoencéfalo, y esto es lo que originaba
la imposibilidad de las lecturas. En el final de la cirugía, cuando se pudo, digamos, reducir estos espacios, es cuando empezamos a tener lecturas en esta localización. Realmente, bueno, este caso pues, pone de relieve una de las limitaciones de esta tecnología, que es la distancia a la cual llega la luz, que no siempre necesita un mínimo de distancia, no siempre es lo más deseable, pero espacios como esta situación o espacios llenos de aire, llenos de sangre o llenos de un tejido, de mucho tejido adiposo en la localización sistémica, pues hacen que la luz no llegue a la vascularidad y podríamos no tener lecturas por este motivo. Es una de las limitaciones de la tecnología. Importancia de la monitorización conjunta de la oximetría cerebral y la profundidad anestésica. En este caso, es un caso de cirugía cardíaca en el cual en la salida de bomba hay una caída en la hemodinámica, y lo vemos aquí en la oxigenación, realmente, por caída en la hemodinámica. Aquí se ve claramente en esta flecha blanca de la oximetría, y esa caída en la oxigenación cerebral, producto de la caída de hemodinámica, nos produce la caída en la actividad cerebral, al revés de lo que hemos comentado antes. Fijaros que aquí hay una serie de líneas blancas y negras que son artefactos que obedecen a la reactivación miocárdica por el disparo eléctrico. Con lo cual, esto es una cirugía cardíaca y aquí sí es mandatorio la monitorización conjunta de la profundidad cerebral y oximetría, de la profundidad anestésica, y oximetría cerebral. Y esto es lo interesante de ver y de correlacionar ambas monitorizaciones. Un ejemplo similar en el cual vemos también caídas en la oximetría cerebral. Veis aquí estos picos estos valles en el trazado de tendencia de la oximetría cerebral de ambos hemisferios, estas caídas en la oximetría que repercuten, aquí vemos las sucesivas caídas en la actividad cerebral. Con lo cual, en este caso, la caída en la oxigenación producto de la caída hemodinámica nos está produciendo consecuentemente una caída en la profundidad anestésica. Y esto es lo interesante de la monitorización conjunta. Pero es además, la monitorización de máximo en esta tecnología nos permite obtener datos de valores adicionales. Tenemos y conocemos la saturación tisular, la saturación cerebral, el RSO2, es NIRS, pero existen unos valores adicionales, unos deltas, unos valores diferenciales, que no de concentración, sino diferenciales en porcentaje, que nos indican cambios en la oxihemoglobina, en la deoxihemoglobina y en la hemoglobina, en la hemoglobina total, por así decirlo, en el sumatorio. Y esto nos puede dar pistas o nos puede ayudar también a comprender el porqué de la desaturación cerebral, porque realmente estos parámetros nos permiten como contribuir realmente a saber o a tener más información del NIRS, de la saturación cerebral del paciente. Porque realmente los cambios en la oxihemoglobina nos indican cambios en el componente arterial, en el flujo arterial, que pueden ser congestión, que pueden ser hiperemia, que pueden ser vasodilatación y que pueden ser una alta fracción inhalada de oxígeno. Por contra, los cambios en el componente venoso nos van a dar información de los cambios en el volumen de sangre venosa, de un aumento o de una disminución o una variación de la oxigenación, en este caso un aumento de la hipoxia, o bien una obstrucción a nivel venoso o bien una congestión a nivel venoso. Con lo que el delta resultante, la variación, el sumatorio, nos puede dar información del volumen total de sangre circulante en el lugar de monitorización. Estos valores adicionales se representan gráficamente aquí en la parte inferior del gráfico del NIRS. Pero para poder verlos hemos de desplegar, donde desplegamos en origen y establecimos el valor basal del paciente, hay otro ítem que nos permite establecer el punto cero a partir del cual, a nivel basal, es muy importante este cero hacerlo a nivel basal, veremos las variaciones en la oxi, en la deoxi y en la hemoglobina total, en el sumatorio.
Insisto, no son valores de concentración, sino son valores de variación positiva o negativa del comportamiento de la oxihemoglobina en función de un valor inicial. Y esta es la información que nos da, aparte de los trazados de tendencia, ver los valores positivos de variación de la oxihemoglobina, de la deoxihemoglobina y de la hemoglobina sumatoria, de la hemoglobina total. Porque realmente hay variaciones o hay diferentes comportamientos de estas variaciones en la oxi y deoxihemoglobina total en función de diferentes circunstancias. Por ejemplo, en situación de vasodilatación arterial hay un aumento de la oxihemoglobina, una disminución de la deoxi y un aumento también por esa congestión de la hemoglobina total. Un comportamiento diferente tiene la vasoconstricción, donde se da, en el caso de la vasoconstricción arterial, una disminución de la oxi, un mantenimiento de la deoxi y una variación a la baja también de la sumatoria total. En el caso de hipoxia, experimentaríamos una caída en la oxihemoglobina, un aumento en la deoxi, estando en la concentración total o el volumen total constante de la resultante del sumatorio total. En el caso de la hiperoxia habría un aumento de la oxi, una disminución de la deoxi y un mantenimiento de la total. Y en el caso de congestión venosa habría un mantenimiento de la oxi con un aumento de la deoxi y un aumento también de la total. Y esto se ve ejemplificado en diferentes circunstancias, como es en este caso, en el cual hay una taquicardia ventricular, con lo cual se produce una caída importante de la hemodinámica que origina como vemos en la imagen, una caída en la oximetría cerebral y una caída consecuente en la actividad cerebral por esa caída en la oxigenación. Pero vemos que hay movimiento también de los valores adicionales y lo vemos a continuación. Aquí vemos que hay una caída en la oxihemoglobina, un aumento de la deoxihemoglobina y un mantenimiento de la hemoglobina total como consecuencia de esa hipoxia. Con lo cual, estos valores adicionales nos ayudan también a darnos información y nos colaboran de alguna manera a darnos una explicación de esta caída de la oximetría. Esta caída de la oximetría está produciendo una hipoxia y esta hipoxia inicialmente está originada por una caída en la hemodinámica. Con lo cual, estos valores adicionales pues, pueden ser muy interesantes a la hora de ayudarnos también en la monitorización. Esto en cuanto a la oximetría cerebral. Pero hay otros valores adicionales, hay otras tecnologías incorporables, como son la tecnología de pulsioximetría y cooximetría no invasiva de máximo. La pulsioximetría o pulsicoximetría no invasiva de máximo nos da información de muchos de los datos de la fórmula de aporte de oxígeno. Nos da información sobre la saturación, nos da información sobre la frecuencia cardíaca, nos da información sobre el comportamiento de manera continua de la hemoglobina total del paciente, nos da algún valor hemodinámico, como puede ser el índice de variabilidad pletismográfica, y nos da también una información del oxígeno libre a través de la monitorización de índice de reserva de oxígeno, con lo cual podemos tener información de la reserva de oxígeno del paciente en una situación de hiperoxia moderada. Pero también hay otra información que puede pasar desapercibida, pero quiero llamar vuestra atención hacia ella, que es el índice de perfusión. El índice de perfusión es un valor que realmente pasa desapercibido, pero tiene su riqueza. El índice de perfusión es un valor porcentual entre aproximadamente 0 y 20%, serían los valores límite, que nos da idea de cuál es el grado de perfusión periférica en el punto de determinación. Y esto nos va a dar información. Por ejemplo, existen estudios que atestiguan y que nos ayudan a comprender que el índice de perfusión nos puede ayudar realmente en la confirmación del nivel o del efecto de la anestesia-analgesia, el efecto realmente en situación de anestesia si el paciente tiene una percepción del dolor. Fijaros en este gráfico de la derecha cómo después de los diferentes estímulos dolorosos del paciente que realmente el paciente percibe por este aumento o por el aumento en las catecolaminas como consecuencia de la respuesta biológica del paciente a este estímulo, se producen consecuentemente caídas en el índice de perfusión
de la monitorización de pulsioximetría, en este caso máximo, del paciente. Con lo cual, este indicador, que es un indicador dinámico, es un indicador continuo, que nos indica cuál es el grado mayor o menor de perfusión en el punto de determinación, nos da información. Realmente este indicador va a caer en situación de vasoconstricción y va a aumentar en situación de vasodilatación. Va a caer en situación de hipotermia y va a aumentar en situación de hipertermia. En el supuesto caso de sangrado, pues va a caer como consecuencia de la vasoconstricción por ese mecanismo de compensación compensatorio de ese gran sangrado. Con lo cual, este índice de perfusión, pues quiero llamar vuestra atención hacia él para que lo valoréis en vuestra monitorización. Otros indicadores, también hemodinámicos, que nos pueden ayudar es el índice de variabilidad pletismográfica, junto con sus limitaciones que ahora veremos. El índice de variabilidad pletismográfica, cuando funciona y cuando está indicado, nos da información de cuáles las diferencias en el índice de perfusión periférico, el índice de perfusión periférico a lo largo del ciclo respiratorio. Habla de las dimensiones, esas distancias pico-valle del índice de perfusión, cómo se comportan y cómo varían a lo largo del ciclo respiratorio. Pero para ello necesitamos unas situaciones constantes, como es la frecuencia respiratoria. Necesitamos una presión en la ventilación constante, que no sea variable, porque eso variaría o nos haría menos fiable este índice de perfusión periférica. Siendo la ventilación mecánica con un volumen tidal mínimo, siendo una situación en la cual el paciente no tenga arritmias, porque las arritmias podrían ser otra de las condicionantes que podrían condicionar la fiabilidad de esta herramienta, y siendo una situación constante ventilatoria en ventilación mecánica, las variaciones del índice de perfusión nos pueden dar un indicador a lo largo del ciclo respiratorio, que es el índice de variabilidad pletismográfica, que en valores altos, esa alta variabilidad podría corregirse o podría ser susceptible el paciente de beneficiarse del aporte de fluidoterapia. Realmente el punto de corte aproximado estaría en 13-14, valores por debajo nos indicarían menor variabilidad, valores por encima, mayor variabilidad, y esos valores por encima podrían ser sugestivos del aporte de fluidoterapia. Aplicaciones clínicas, pues en principio mostrar los cambios que reflejen factores fisiológicos como el tono vascular, volumen de sangre circulante y las variaciones de la presión intratorácica. Realmente en circunstancias donde tiene sentido la aplicación, volumen tidal mínimo, situación de ritmo constante cardíaco y ritmo respiratorio constante, es un parámetro que nos puede ayudar de manera no invasiva, junto con otros valores hemodinámicos, a saber si el paciente es tributario o no de la administración de fluidoterapia. Y aquí a la derecha pues tenéis las limitaciones, que son las mismas que la variabilidad de volumen sistólico del pico o del vigileo o del LIFCO o del monitor invasivo o mínimamente invasivo que queráis. Son las mismas limitaciones. La ventaja es que aquí utilizamos una pegatina, con lo cual la invasión es nula en el paciente. Otra de las informaciones que nos puede ayudar a la pulsicoximetría es la monitorización continua de la hemoglobina. La ventaja y la riqueza de esta herramienta es que nos permite ver con un margen de precisión cuál es la hemoglobina o el comportamiento, mejor dicho, a lo largo del tiempo de la hemoglobina total del paciente. Realmente, cuando nosotros hacemos un control a través de mediciones puntuales, tenemos fotografías, como veis aquí en estos puntos de la gráfica, fotografías del valor de hemoglobina del paciente. Y esta imagen, esta fotografía, cambia, como veis, a lo largo del tiempo por las situaciones de sangrado del paciente. ¿Realmente esto a qué nos obliga? Pues a, en cortos espacios de tiempo, tener que hacer más analíticas para evaluar cuál es el comportamiento de la hemoglobina del paciente. Realmente esto puede ser una situación en la cual estemos favoreciendo también el sangrado por el hecho del aumento de las muestras, pero que puede corregirse o puede minimizarse utilizando la hemoglobina continua no invasiva. La hemoglobina continua no invasiva simplemente nos permite, entre muestras invasivas, ver cuál es el comportamiento de la hemoglobina en el paciente. Aquí lo veis en la gráfica
coloreada en rojo, en esta línea roja. Aquí vemos el valor continuo, teniendo en cuenta ese margen de precisión de la hemoglobina del paciente. Realmente, nosotros, nuestra determinación no invasiva, al igual que la coximetría del gasómetro, ha de ser comparada con el gold estándar, que es la analítica de laboratorio central. Hemos de tener en cuenta que valores de hemoglobina gasométricos en diferentes posicionamientos del paciente pueden ser diferentes. Tomado de un brazo del paciente o tomado de otro brazo del paciente pueden ser diferentes, o incluso pueden ser diferentes entre diferentes gasómetros. Diferentes equipos de gasometría tienen un margen de precisión similar a la hemoglobina continua no invasiva de máximo, y por eso pueden ofrecer resultados sensiblemente diferentes. Dos gasómetros diferentes o dos gasómetros iguales utilizando la misma muestra, dos gasómetros de la misma marca, por decirlo de alguna manera, pero utilizando la misma muestra, nos podrían perfectamente, y es validado, el hecho de que den discretas diferencias. Y esto obedece a los márgenes de precisión que tienen todas las tecnologías. Y la hemoglobina continua no invasiva no es ajena a este margen de precisión. Pero teniendo en cuenta este margen de precisión, la verdadera utilidad, la verdadera riqueza de esta herramienta es precisamente la monitorización continua, el visualizar de manera continua el valor del paciente, con lo cual podemos evidenciar y podemos verificar de manera precoz si el paciente está sometido a una caída que merece realmente la confirmación analítica y no tener que andar haciendo numerosas analíticas para no tener que, de alguna manera, hacer que pierda más sangre el paciente. De hecho, la herramienta nos permite, de manera no invasiva, ver cuando las tendencias son a la baja, ver cuando hay recuperación, por ejemplo, post-transfusional, o cuando hay una situación de mantenimiento en el valor de la hemoglobina, cuando todas las circunstancias nos hacen pensar que el valor está cayendo. E insisto, esta herramienta es una herramienta no invasiva y es una herramienta continua, que teniendo en cuenta su margen de precisión, pues nos puede ayudar. Pero para ello es súper importante tener una buena colocación del sensor, o hago hincapié en la colocación del sensor, es muy importante la correcta colocación del sensor en el paciente, y que haya lo mejor posible en cuanto a perfusión periférica del paciente. Cuanto mejor sea la perfusión en el punto de determinación, realmente será una herramienta del todo cercana a la precisión, a la gran fiabilidad. Bien, existen, como todas las tecnologías que aparecen en el mercado, cuando salen al mercado se comparan. Y existen numerosas publicaciones que garantizan o que respaldan el uso de la hemoglobina continua no invasiva como herramienta de monitorización en tendencia. Con lo cual, esto ya de alguna manera está demostrado y está justificado en numerosas publicaciones. Si tenéis interés en leerlas y en consultarlas, podéis entrar en la página máximo.es o máximo.com en inglés o en castellano, y ahí tenéis toda la literatura de todas las tecnologías, incluida la de la hemoglobina continua no invasiva. Insisto, tiene respaldos incluso de las sociedades internacionales, como es la Sociedad Europea de Anestesiología, la cual dice en sus guías europeas que la SpHb, la monitorización no invasiva y continua de hemoglobina, puede ser usada realmente como un monitor de tendencia, que es realmente la tendencia, la herramienta que más nos va a ayudar a ver cuál es el comportamiento a lo largo del tiempo del paciente. Y esta herramienta ha sido utilizada en numerosos estudios, como decía, y uno muy importante, muy interesante, es este estudio francés, en el cual se utilizó la monitorización de hemoglobina continua no invasiva junto al indicador de variabilidad pletismográfica dentro de un algoritmo de aporte de volumen o transfusión de pacientes, en una N muy importante en muchos ámbitos, en muchas unidades de un hospital francés, y vieron que se redujo la morbimortalidad del paciente de manera significativa. Es más, cuando se retiraron los dispositivos
una vez terminado el estudio, fueron conscientes o evidenciaron que se incrementaba la mortalidad. Con lo cual, bueno, pues es una herramienta que nos puede ayudar. Y para ello, insistimos, creemos que es muy importante el uso de protocolos de uso. Existen numerosos protocolos de uso y hay muchos hospitales que utilizan diferentes protocolos de uso. Este es el que utilizó el Hospital de Limos, por ejemplo, del estudio que os he comentado y que están a vuestra disposición y podemos compartirlo con vosotros si tenéis interés en utilizarlo y corregirlo a vuestra voluntad o según vuestras necesidades, en el cual se utilizó la hemoglobina continua no invasiva junto con el índice de variabilidad pretismográfica para ver realmente si el paciente podía beneficiarse o bien del aporte de volumen o bien de las necesidades de aporte de sangre o reclutamiento si era necesario, según la valoración del paciente. En este caso, a nivel no invasivo se utilizó el PVI y cuando utilizaron metodologías invasivas, utilizaron la variabilidad de volumen sistólico junto con la hemoglobina continua no invasiva. E insisto, os animamos a ello porque puede ser una herramienta de mucho interés para la seguridad del paciente. Otro de las herramientas, y ya estoy terminando prácticamente con la presentación, es el índice de reserva de oxígeno. El índice de reserva de oxígeno es un valor adimensional que nos da información de cuál es la reserva de oxígeno en situación de hiperoxia moderada. Realmente, cuando nosotros hiperoxigenamos al paciente, la saturación sube 97, 98, 99, 100, y a partir de ahí no tenemos más información. No existe 105, 110, 115%, no existe. La única manera de saber la hiperoxia del paciente es practicándole una analítica, una gasometría. Pero el mismo sensor que nos permite la medición de saturación, la medición de hemoglobina y la medición de PVI, nos permite también la monitorización de este índice de reserva de oxígeno que nos permite visualizar la hiperoxia del paciente en un contexto moderado. Aproximadamente, aunque no son números cerrados, entre 100 y 200, 250 milímetros de PaO2. Pero no es muy preciso estos valores. Aunque lo que sí es preciso es que hay una detección de la hiperoxia moderada del paciente. Y esto lo podemos ver, esto es una captura de pantalla en la cual vemos el comportamiento del ORI y la correlación del ORI con la saturación. Aquí vemos un ORI alto que en un evento determinado, un evento de apnea, un evento de saturación, un evento de hipoxia, etcétera, etcétera, cae, fijaros cómo cae el ORI y posteriormente cae la saturación. Como una vez solventado el problema, se remonta la saturación y una vez remontada la saturación se remonta el ORI. Con lo cual, este indicador de reserva de oxígeno, este ORI, nos puede ayudar como detector precoz de posterior de saturación. Utilidades clínicas, pues numerosas. Es una herramienta que nos ayuda, por ejemplo, durante una intubación difícil. Incluso nos comentaba en algún caso, por ejemplo, Leandro tiene bastante experiencia con esta monitorización, nos comentaba que incluso es una herramienta que puede ser de utilidad, por ejemplo, en la práctica de la intubación en anestesiólogos noveles, por ejemplo, en anestesiólogos que están cursando todavía sus estudios, que no han terminado la carrera. Es un indicador que le ayuda al anestesiólogo titular, por así decirlo, al adjunto, ver que realmente pues, puede seguir con el procedimiento o no ha de seguir con el procedimiento, evitando poner en riesgo al paciente. Pero es una herramienta que nos puede, en este contexto, o en situaciones de intubación difícil, o en situaciones de intubación pediátrica, o en situaciones de, en definitiva, intubación, para ver si realmente el procedimiento se está alargando y nos permite continuar de alguna manera con el procedimiento o hemos de abortar esta situación y pasar a reventilar para volver a tratar de hacer la maniobra de intubación, como por ejemplo en este gráfico que veis en la imagen de captura de pantalla, cómo se suceden las sucesivas caídas del ORI que no se le permite realmente desaturar al paciente, en el cual no se consiguió la intubación y hubo que reventilar nuevamente. Otra de las utilidades, ya lo decíamos, es un detector, es un early warning, es un detector precoz de una posterior desaturación. Aquí vemos cómo paulatinamente
cae el indicador de reserva de oxígeno y una caída paulatina que realmente nos va a anticipar una situación de posterior de saturación si no corregimos. En este caso se corrigió pues haciendo un reclutamiento o variando los parámetros de ventilación, aumentando la PIB, etcétera, etcétera. Otra de las utilidades, el ORI como herramienta del control de la ventilación espontánea. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente en reanimación en el cual, bueno, pues estaba todavía con esa impregnación de anestésico e hizo una apnea. En este caso es un paciente pediátrico que hizo una apnea y el índice de reserva de oxígeno cayó, dando una información precoz de que este paciente estaba realmente en una situación de apnea. Fijaros la desaturación, que no llegó a ser muy, muy intensa porque se detectó precozmente y se pudo solventar esta situación indeseable. Otro de los indicadores en la ventilación continua, pues ver realmente si esta ventilación continuada está produciendo un colapso alveolar que merezca la pena reclutar, que merezca la pena descolapsar, que merezca la pena utilizar la ventilación mecánica en este ejercicio para poder reventilar o reperfundir mejor con oxígeno los alveolos del paciente. El ORI, como indicador de caída, podría hacernos ver que realmente el paciente necesita de reclutamiento. Como todos los datos son descargables, aquí tenéis la correlación de los valores de saturación y ORI, y fijaros el comportamiento esa correlación de ORI arriba y saturación arriba cuando el paciente está en hiperoxia, en el proceso de intubación, cómo cae el ORI, cae la saturación y cómo se comporta en el transcurso del paciente, el transcurso quirúrgico del paciente, tanto la saturación como el ORI, y cómo se comporta en el momento de la extubación y la conexión de la mascarilla no invasiva, y etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante esa correlación entre la saturación y ORI y la tenéis a disposición en vuestros monitores con el mismo sensor. Y aquí podéis ver pues, la correlación de la saturación y el ORI tanto en el momento de la intubación con esa hiperoxia previa como en el momento del final de la cirugía de la extubación, cómo se comporta el ORI y la saturación. El ORI realmente es una herramienta no invasiva con el mismo uso del fungible que nos puede dar numerosa información. Quiero llamar la atención también de otro dato que también es importante, que es la ubicación y colocación del sensor. La colocación del sensor y las lecturas se hacen en las puntas de los dedos, en la vascularidad periférica, y no es por capricho. Realmente yo no lo sabía, como profesional también de la salud, yo no sabía que las zonas de grandes arterias, por eso no se coloca los sensores de la pulsioximetría, realmente no se lee en las muñecas, precisamente porque en las muñecas pasan dos arterias muy importantes, que son la radial y la cubital, y estas arterias nos producen, desde el punto de vista tecnológico, un ruido que imposibilita o que dificulta la obtención de las lecturas de pulsioximetría y de coximetría no invasiva. Por eso, la saturación y todos los valores de pulsioximetría, coximetría, etcétera, no invasivas se miden en las puntas de los dedos, porque aquí también hay menor densidad ósea y la luz puede atravesar mejor los tejidos. Por lo tanto, y sobre todo en el ámbito de la neonatología, estamos bastante acostumbrados a ver sensores de pulsioximetría neonatal conectados en las muñecas de los bebés o en los tobillos de los bebés. Realmente vamos a tener lecturas en estas localizaciones, pero se lo vamos a estar poniendo difícil a la tecnología. Por eso, en los bebés, y ahora veremos una imagen, la localización ideal es en la cara exterior de las manos y en la cara exterior del pie, como luego veremos. Pero insisto, la medición de la pulsioximetría no invasiva y pulsicoximetría se hace realmente en las puntas de los dedos. Hay otras localizaciones como puede ser la oreja, la frente, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero los sensores ortodoxos que más utilizamos se conectan en las puntas de los dedos y nunca en otras zonas de mayor vascularidad. Y por ello, aunque parezca una tontería, a ver si me permite, no me permitirá, quería poner un vídeo para poder ver la correcta colocación del sensor de monitorización. No me lo va a permitir, pero realmente el sensor de monitorización, la correcta colocación del sensor, aquí tenéis el envase, es la colocación del emisor en la uña,
digamos, la piecita blanca va en la uña y el cuadradito negro va en la yema de los dedos. No, lástima porque no me permite ver el vídeo. Esta transparencia incluye un vídeo. No sé si me va a permitir verlo. Pero, insisto, es importante la contraposición correcta del emisor y receptor en el dedo. No podemos pretender tener unos valores muy precisos de saturación o muy precisos de hemoglobina de un sensor conectado de cualquier manera. Con lo cual, insisto, por favor, conectar muy bien y correlacionar muy bien el emisor y receptor del sensor. Esta sería la colocación correcta en el neonato, en el pie del neonato. Evitar, por favor, el tobillo. Este sería el emisor y el receptor estaría en la parte contralateral. Y esta sería la colocación en la mano. Evitemos, por favor, la colocación en la muñeca. La cara exterior de la mano y la cara exterior del pie son los lugares de correcta colocación de los sensores de pulsioximetría. Y para ello utilizaremos diferentes tipos de sensor. Aquí en el hospital conocemos estas tipologías de sensor, el sensor infantil y el sensor neo. Realmente estos sensores se pueden conectar también en adultos que tengan pequeñas dimensiones, que tengan las manos muy pequeñas. Realmente la única diferencia no es que lean diferente, la única diferencia entre estos dos sensores, al igual que estos dos, es que la distancia entre el emisor, que es la pieza blanca, y el receptor, que es el cuadradito negro, en el caso infantil esta distancia es 2 centímetros. Y en el caso del adulto neonato, al tener unas dimensiones de los dedos mayores, esta diferencia es de 2,5 centímetros, 25 milímetros. Esta es la distancia entre el emisor y el receptor en el neo. ¿Eso quiere decir que un infantil no lo puedo conectar en un bebé? Sí lo puedo conectar, siempre y cuando consiga, o en un adulto, siempre y cuando consiga, y las dimensiones del paciente sean las apropiadas, consiga que el emisor y el receptor estén bien contrapuestos. Por eso, en el neo es más grande y se puede conectar en adulto, porque el pie del bebé es más gordito y nos permitiría la contraposición de estos dos elementos, y los dedos de las manos de los mayores, de los adultos, son más grandes y nos permiten contraponer emisor y receptor en los dedos de las manos. Esta es la explicación de por qué un sensor es infantil y otro sensor es neoadulto. Desde el punto de vista tecnológico no hay diferencias, no leen diferente, pero lo que sí tienen son diferentes el emisor y el receptor. Por eso este es más indicado en las dimensiones de paciente infantil y este es más indicado en las dimensiones de paciente neoadulto. Y ya por último deciros, como en la anterior presentación, todas las imágenes que hemos visto en esta presentación son caso real, son imágenes y gráficos descargados del dispositivo, son gráficas elaboradas a partir de los valores descargados del dispositivo. Existe un programa de descargas, que es el Máximo Trace, que nos permite descargar la información y elaborar gráficos. Y también es posible descargar todos los gráficos en crudo, en formato Excel, a razón de dato. Como veis, cada 2 segundos de tiempo ofrece un dato, de tal manera que si el investigador quiere hacer su propia estadística y queréis y estéis interesados en ello, pues podéis realizar vuestra propia estadística y elaborar vuestras propias gráficas para vuestros estudios o vuestras presentaciones. Así como también es posible, en el caso de eventos de actividad cerebral, es posible descargar toda la electroencefalografía por si puede ser interesante la evaluación a posteriori de la electroencefalografía por parte del neurofisiólogo, por ejemplo. Toda esta información por defecto queda grabada en vuestros monitores y podemos acceder a ella. Lo único que tenéis que hacer, y realmente esta información es vuestra, lo único que tenéis que hacer es poneros en contacto con nosotros, sentiros libres para ello, descargaremos estos equipos y podremos toda esa información a vuestra disposición, como no puede ser de otra manera. Bien, y hasta aquí, pues, esta presentación. Me he extendido un poco, disculpad por ello, disculpad por los problemas técnicos de sonido. Y bueno, estoy abierto a vuestras preguntas y de hecho, la semana que viene, si no me engaño, estaré por allí con vosotros, ahí en Son Espaces, tanto para hacer una charla, que será un poco más resumida que esta, como para acompañaros en quirófano y ver los detalles de monitorización y atender a todas vuestras dudas o vuestras observaciones. Así que sin más, si tenéis alguna pregunta, pues abierto a vosotros. Muchas gracias. Buenas, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy ¿Me oyes? buenas. Sí, 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 Mira, perfectamente. era para preguntarte qué experiencia tenéis con el uso de la oximetría, pero a nivel tisular. ¿Y cuáles son los valores de referencia? Si son iguales a los que esperamos en una saturación regional de oxígeno o son inferiores o suelen estar por lo mismo. Buena pregunta. Sí, la monitorización está validada a nivel tisular, Germán, y los valores de... En este caso tengo que decir una cosa que y es importante esto, los valores adicionales estos que he comentado, no están validados a nivel regional, están solamente validados a nivel cerebral. El monitor también es posible configurarlo para que muestre en el campo cuál es la localización donde he conectado el sensor. Por ejemplo, si lo conecto en el muslo derecho, pues hay la posibilidad de hacer un desplegable para seleccionar y que haya la etiqueta en el campo correspondiente que esa medición corresponde al muslo derecho. En este caso no nos permitiría, si está conectado a nivel regional, no nos permitiría, porque no están validados ahí, los valores adicionales de delta, de oximoglobina y la sumatoria total. No está validado en regional. Nosotros, por ejemplo, te diré que aquí, por decirte un ejemplo, aquí en el Hospital Vallebrón están utilizando en cirugías de reimplantación y en colgajos, en algunas cirugías de, de reconstructiva, están utilizando la oximetría tisular, la regional. También en algunos casos de cirugía aórtica se están utilizando 4 puntos de análisis. Se están utilizando a nivel cerebral 2 y a nivel lumbar se están conectando 2 sensores también para verificar la perfusión a nivel inferior. Los valores de normalidad son inferiores. Más o menos a nivel cerebral estaríamos hablando entre 50, 55, 80, 85 y también depende, es un poco dependiendo de la perfusión y por eso es importante establecer un poco los valores basales en el principio de la cirugía y en situación basal. Los valores a nivel regional son inferiores. Depende un poco de la tipología de paciente y de la perfusión de la localización donde se está monitorizando, pero realmente no podemos guiarnos de ese 50-80 a nivel cerebral, son discretamente inferiores a nivel regional. Pero en definitiva, podéis hacer uso de la oximetría a nivel regional. A mí me comentan buenas experiencias en otros hospitales incluso ya os digo, en otros hospitales están conectando un segundo módulo y están midiendo tanto a nivel cerebral como a nivel regional. Lo que sí hacen es establecer o abrir el desplegable de ubicación del sensor y están ubicando y están seleccionando cuál es la localización que nos permite el posicionamiento para poder diferenciar y no perderse a la hora de hacer un vistazo rápido del monitor y ver cuál es realmente en la localización que nos está dando la saturación y no llevarnos un susto. No te he respondido muy perfectamente en cuanto a los valores de normalidad. Son inferiores y eso es lo que nos transmiten. Lo que sí que os puedo transmitir es que están teniendo muy buenas experiencias en la utilización a nivel sistémico de la oximetría NIRS. Pues, muchas gracias, Dani. Y una cosa, ¿tendremos más cables disponibles en el caso o que lo tengan las auxiliares de apoyo por si queremos monitorizarlo? Por ejemplo, en cardíaca poner yo 2 a nivel cerebral y 2 a nivel lumbar. O cojo el del Esto, quirófano al lado. no, esta es una buenísima observación que haces también y esto es una tarea que me impongo, el hecho de tener disponibilidad de más dispositivos, ya no solamente para los cambios rápidos de las situaciones de avería, sino para poder utilizar puntos de análisis adicional. Esto es una tarea mía y miraré en lo sucesivo de que tengáis disponibilidad, Germán. Esto es tarea mía. Vale. Y otra cosa, la utilización de la hemoglobina no invasiva, bueno, para utilizar el pulsi vuestro y tal, en cirugía cardíaca, cuando estamos en CEC, es que Ujú. no para de pitar. ¿Qué hacemos? O sea, lo pagamos y después lo reutilizamos, o sea, lo ponemos a la salida.
Buena Porque observación en también. situación Muy buena. de, o sea, me refiero, solo Sí. mide la pulsatilidad, ¿no? Y la parte Ujú, pulsátil, la no pulsátil, para que te haga las mediciones de oxi y de oxi y todo lo ujú. que recoge en el campo. Buena observación. ¿Cuál es el problema y la limitación de la pulsioximetría? La pulsioximetría, la medición de la saturación periférica, tiene una limitación, que necesita pulsatilidad. Y como tú bien dices, en la circulación extracorpórea también depende de la modalidad de la bomba, se pierde, por regla general, claro, se pierde pulsatilidad. Y es aquí donde perdemos la pulsioximetría y todos los valores de coximetría. El ORI, la hemoglobina, PV, todo se pierde. Y como tú bien dices, también permitidme que lo diga, es un poco coñazo que esté el dispositivo Megapitar por el hecho de que no encuentro medición, ya lo sé que no encuentras medición. Yo en este momento sí que quizás aconsejaría apagar el monitor pequeño, el monitor que mide la pulsioximetría y la hemoglobina. Apagarlo puntualmente, lo apagamos puntualmente y cuando se recobre la circulación lo volvemos a encender. No retiremos el sensor porque nos puede ayudar posteriormente, pero en el momento de la circulación extracorpórea, si realmente es una modalidad de bomba extracorpórea no pulsátil, vamos a perder los valores y realmente por seguridad todos los monitores, pues por seguridad nos indican que esto está aconteciendo, que pierden lecturas. Y ya está bien que lo digan, ¿no? Pero al nosotros conocer esta situación, yo os aconsejaría, como tú también bien dices, Germán, apagar puntualmente el monitor, retiramos por un momento la monitorización, no tocamos más y una vez reinicie la circulación propia el paciente, pues volvemos a encender el monitor, volverá a encontrar pulsatilidad y volveremos a encontrar monitorización. En este caso, como tú muy Ok. bien dices, sí, lo haría así también. Y, y una cosa que creo que al final me dijiste es que se ha quitado la calibración in vivo, ¿no? Con una gasometría de toda de la hemoglobina no invasiva, ¿no? De todos los monitores. Sí, sí, realmente esto es una situación, es una prestación que había en los monitores antiguos que posibilitaban hacer una calibración in vivo. ¿Qué significa esto? Lo que tú bien dices. Eh, mm, corregir el valor que estamos viendo en pantalla tomando como referencia, en principio lo ideal sería una analítica de laboratorio reciente. A partir de la analítica de laboratorio reciente, si por ejemplo está en la SPHB está 1,5 puntos por encima, pues pondría menos 1,5 en el monitor para que corrigiese a la baja y se ajustase a esa analítica. Esta prestación en las nuevas actualizaciones la han quitado. Nos han comentado dos cosas. Primero, que la nueva conexión, porque antes había una conexión antigua, que era la conexión MLinks, MLNCS, que era una conexión, un conector ancho, se ha sustituido por un conector muy estrechito que es como un USB, para que nos entendamos. Es una conexión estrecha que es la conexión RD. Nos han comentado que esta conexión nueva, cuando ya se incorporó, mejoró la precisión de la monitorización. Mejoró la precisión, porque hicieron estudios comparativos y la mejoró. Y también con esta nueva actualización quitaron esta modalidad de calibración, porque nos comentaron que en función porque había muchos casos en los que se hacían calibración con la gasometría, o se hacían calibración con el HemoQE, o se hacían calibraciones con otros aparatajes que hacían que nuestro valor junto con nuestro valor y nuestro margen de precisión, sumado al valor y el margen de precisión de ese dispositivo, que lo tiene, el margen de precisión, hacían que se perdiera la fiabilidad del todo, ¿no? Y que despistara muchísimo al clínico. Con lo cual, quitaron esta prestación. Un poco la idea es, si conocemos una analítica reciente, lo más reciente posible, de laboratorio, ver cuál es realmente ese margen de precisión con la hemoglobina no invasiva y establecer esto, de alguna manera, esta comparativa, de alguna manera mental, para ver cuál es el trazado de tendencia. Pero tenemos que tener en cuenta que también puede haber todo y teniendo una analítica de laboratorio reciente, pueden haber movimientos de la hemoglobina puntual que no obedezcan para nada sangrado y que puedan hacer ver diferencias con respecto al laboratorio, como puede ser la hemoconcentración, porque el paciente está deshidratado por las ayunas si es un peque en ayunas, pues es posible que esté por el hecho de no beber, etcétera, etcétera, y orinar, y etcétera, etcétera, puede ser más hemoconcentrado y haya diferencias,
o por las sueroterapias, si le pasamos un bolo rápido de volumen, pues puede haber una hemodilución y que caiga la hemoglobina, que para nada obedezca con el sangrado. Con lo cual, puede que encontremos estas variaciones que realmente tengan su explicación. Pero bueno, en definitiva sí que quitaron esta prestación de calibración porque vieron estas circunstancias que podían hacer o que podían despistar al control de la monitorización por parte del clínico. Y esto lo manifestaron y al final decidieron por quitarlo para no tener estas interferencias, por así decirlo, Germán. Esta es la explicación que nos dieron. Vale. Y bueno, si no pregunta nadie, yo sigo preguntando. Y una cosa, Adelante. ¿el ORI sube de 0 cuando está por encima de 200 o por encima de 100? En principio, cuando tenemos una saturación de 90... entre 100 y 200 es como... Es orientativo, Germán. Pero, sí. Entonces, ¿el ORI sube cuando está por encima de estos valores? Sí. O sea, me refiero, el ORI es elevado y yo, en principio, estaría por encima de una PO2 por encima de 100, 200. Es esperable que estemos por encima de 100. Cuando estemos por encima, aprox, no más categórico. Más alto será sí. La PO2. Sí. Claro, lo único, Germán, que puedes tener una PO2 de 350, por decirte, y dar 1, y tener 500 y dar 1 también, ¿sabes? Sí, o sea, vale, pero me refiero que sube por encima de ese rango de hiperoxia moderada. Eso es. A partir de 97, 98 de saturación, podemos estar empezando a ver valores no invasivos de ORI. Puede que empieces a ver 0,15, 0,20 y algo, 0,22, 0,23, a medida que vas hiperoxigenando. Vale. ¿Sabes? Más o menos, sí. Por lo que hicieron los estudios o por lo que nos comentaron los estudios iniciales, entre 0 y 1, el 0 y 1 era, te lo digo muy cerrado, aunque no es así, entre 100 y 200, entre 100 y 250 más o menos. Ese era el 0 y 1. Pero no es exactamente así. No es exactamente así. Porque, claro, nos podemos preguntar, 0,5 ¿cuánto es? 0,7 ¿cuánto es? No existe una correlación todavía, una correlación exanta entre cada uno de los decimales del ORI con la PaO2. Básicamente, la herramienta nos está diciendo que existe y está presente una situación de hiperoxia moderada del paciente por encima de la saturación completada, por así decirlo. Y a partir de ese 100 aproximado, 90 y algo, 100, 100 poco milímetros de PaO2, es cuando teóricamente tenemos que empezar a ver valores de ORI positivos.